Noches, mi nombre es Franklin León Franco y en la presente vamos a hablar de la glándula mamaria. La glándula mamaria, conocida principalmente por su función en la lactancia, también es susceptible a diversas patologías clasificadas en benignas y malignas. Las afecciones benignas incluyen trastornos como enfermedades fibroquísticas, enfermedades fibroadenomas, papilomas intraductales, que son enfermedades, por ejemplo, las enfermedades fibroquísticas. Se caracterizan por la formación de quistes y tejidos fibrosos, que en algunas, pues, esto puede causar dolor. Los fibroadenomas son ya aquellos tumores que son dolorosos y requieren de tratamientos. Los papilomas intraductales son ya el crecimiento que se forma en los conductos, y algunas veces, no todas, estas pueden causar secreción en los pezones. Y las malignas ya sería como el cáncer de mama. Esto ya se puede de pronto, unos subtipos que serían los invasivos y los in situ. Los invasivos son aquellos que son las células cancerosas que ya se han diseminado desde el conducto o el glóbulo mamario, ya de donde ellas se originan, y se empiezan y son circundantes y ya son circundantes. Esto significando que ya es un cáncer que se está propagando por diferentes partes del cuerpo. Requiere de un tratamiento que ya puede ser quimioterapia, cirugía o radioterapia. El in situ ya es un cáncer que está en una etapa temprana, una etapa temprana, y pues todavía no se ha expandido y tiene un tratamiento y un diagnóstico menos complejo. Mi nombre es Natalia Mosquera Valencia. El día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer de mama. ¿Qué son los factores de riesgo? Uno de los factores de riesgo es que el sexo femenino es un poco más propenso a padecer esta enfermedad. La edad. A medida de que envejecemos, aumenta la probabilidad de padecer este tipo de cáncer, y aproximadamente 2 de cada 3 casos de CA de mama se encuentra en mujeres mayores de 55 años. Las mujeres con antecedentes familiares, en especial con hermanas, madre o hijas que hayan padecido un diagnóstico de cáncer, tienen un mayor riesgo de padecer esta enfermedad. Se cree que entre el 5 y el 10% de los casos de diagnósticos de cáncer de mama es por genética, debido a que ya son hereditarios y son a causa de genes anómalos que se transmiten de generación en generación. Otro factor de riesgo son antecedentes personales de cáncer de mama, es decir, si ya te han diagnosticado anteriormente cáncer de mama, eres mucho más propensa a volver a aparecer ese tipo de cáncer. Radiación. Se dice que cuando se ha recibido radiación cerca del pecho, se corre mucho más riesgo para padecer cáncer. Antecedentes menstruales. Se dice que las mujeres que comenzaron a tener su periodo de ovulación antes de los 12 años tienen un riesgo más alto para padecer cáncer de mama a futuro. Las mujeres que presentan mamas densas tienen un mayor riesgo de padecer el cáncer de mama. Ahora veamos factores de riesgo modificables. Uno de los factores de riesgos modificables son el sobrepeso. Se dice que las mujeres con sobrepeso tienen mayor riesgo de padecer el cáncer de mama en diferencia a las mujeres que se encuentran en su peso ideal. Ejercicio físico. Las investigaciones muestran que realizar ejercicio físico entre 7 a 8 horas semanales
Ayuda a reducir el riesgo de padecer el cáncer de mama. Consumo de bebidas alcohólicas. Las investigaciones revelan que consumir bebidas alcohólicas aumentan el riesgo de padecer el cáncer de mama, positivo para receptores de hormonas. Tabaquismo. Fumar demuestra que está vinculado con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama en mujeres premenopáusicas más jóvenes. Terapia de reemplazo hormonal. Algunos tipos de terapia de reemplazo hormonal muestran que eso puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Buenas tardes, me llamo José Luis Rico. En Colombia, más de 13.000 mujeres padecen de cáncer de glándula mamaria al año, siendo esto una de las principales causas de muertes en mujeres de 35 a los 65 años de edad, con un estimado aproximado de 6.000 muertes al año. Estamos hablando únicamente de nivel nacional, pero debemos tener en cuenta que si se cuentan las cifras a nivel mundial, la cifra es alarmante, ya que diariamente existen de 2 a 3 nuevos casos al día, con una detección diagnóstica tardía, lo que aumenta el índice de mortalidad por este tipo de cáncer. Debemos tener en cuenta que entre el año 2022 y 2023 se registraron, solo en un periodo de un año, se registraron más de 2.5 millones de casos, donde el mayor porcentaje le corresponde a las mujeres, con un aproximado del 1% para los hombres. Actualmente existe una disminución del porcentaje de mortalidad por cáncer de mama, pero debemos tener en cuenta que esto se deriva tanto en países desarrollados como países subdesarrollados. En los países desarrollados ya podemos contar con un diagnóstico temprano, ya sea por autoexamen o seguimiento clínico, lo que se da en la mayoría de países. Pero en estos la diferencia radica en el manejo de radioterapia, que son las encargadas de destruir las células cancerígenas o de disminuir el tamaño del tumor, y de procesos quirúrgicos que, si se aplican de manera temprana, las probabilidades de sobrevivir son mayores, con una tasa de mortalidad del 35 al 40%. Pero si lo comparamos con los países subdesarrollados, el aumento de muertes es alarmante y preocupante, ya que la mayoría de estos no cuentan con un nivel tecnológico que les permita minimizar la tasa de mortalidad derivada del cáncer de mama. Entre los periodos 2020 y 2040, la meta es disminuir más de 2.5 millones de muertes al año por este tipo de cáncer. Esto lográndose por medio de detección precoz, que la idea es reconocer e identificar aquellos rasgos y síntomas de la glándula mamaria que le permitirán al paciente identificar un diagnóstico temprano de la patología. Contamos con el diagnóstico oportuno. Aquí es donde interfieren las tecnologías médicas, en este caso la mamografía, el cual es el método más efectivo para la detección del cáncer de mama. Por último, tenemos la gestión integral. Aquí se abarcan los dos anteriores pasos, es decir, detección precoz y diagnóstico oportuno. Esto para prevenir y posteriormente iniciar un tratamiento, disminuyendo así la tasa de mortalidad. Factor modificable y factor no modificable. Estos dos elementos pueden o aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer, o por el contrario, disminuir considerablemente las probabilidades de padecerlo. Entre los factores no modificables encontramos la edad. Esto en mujeres mayores de 45 años, el historial familiar o antecedentes de cáncer en la familia con un 35 o 30% de probabilidades de padecer algún tipo de cáncer. Tenemos el aumento de células en la glándula mamaria de característica benigna, y podemos agregar el aumento de tejido que compone las mamas, es decir, alta densidad mamaria. También encontramos los factores modificables. Aquí puede influir el factor hormonal, que es la administración de hormonas que no son producidas de forma natural por el organismo, la alimentación y la obesidad. Aquí se recomienda dieta con el aumento en el consumo de frutas y verduras, recomendando disminuir el consumo de azúcares, de alcohol y de harinas. Y por último, uno de los factores de riesgo más importantes que pueden ser influyentes para padecer algún tipo de cáncer. Estamos hablando de los cigarrillos, el tabaquismo. Aquí se recomienda la reducción y la eliminación total del consumo de este elemento.
Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Carlos Alberto Sánchez Mendoza, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este momento voy a explicar un pequeño tema sobre la estratificación del cáncer mamario. Se refiere a la extensión de la enfermedad que consiste en el sistema del estadio del cáncer. Esto depende de varios factores, entre ellos está si está involucrado el ganglio linfático y si el cáncer es invasivo o no, y si se ha esparcido más allá del seno. El 80% del cáncer mamario no tiene factores de riesgo conocidos, sin embargo, es mejor conocer los factores más frecuentes para así poder recomendar a las mujeres cuáles son modificables. En esta etapa hay dos factores con los que se puede diagnosticar, que está la etapa patológica y está la etapa clínica. La etapa patológica, también llamada como etapa quirúrgica, se determina mediante el examen de tejido extirpado durante una cirugía. A menudo, si no es posible realizar una cirugía de inmediato o en absoluto en su lugar, el cáncer se les asignará una etapa clínica. Esto se basa en los resultados de un examen médico, biopsia y estudios de imágenes. La etapa clínica se usa para ayudar a planear el tratamiento. Sin embargo, algunas veces el cáncer se ha propagado más que el estimado de la etapa clínica y puede que no proporcione un pronóstico tan preciso como la etapa patológica. También un detalle muy importante, que hay una categoría que se llama T de cáncer de seno, donde explica que la letra T va seguida de un número de 0 a 4, que describe el tamaño del tumor primario. La letra TX significa que no se puede evaluar el tumor primario. La letra TO significa que no hay evidencia del tumor primario. La sigla TIS, carcinoma, es una enfermedad del seno sin masas tumorales asociadas. Está la letra T1, que incluye T1A, T1B y T1C, que eso significa que es un tumor de 2 centímetros 3/4 de pulgadas o menos de ancho. Está la letra T2, el tumor mide más de 2 centímetros, pero no más de 5 centímetros, que son 2 pulgadas de ancho. Está la letra T3, que el tumor mide más de 5 centímetros de ancho. Y está por último la letra T4, que incluye T4A, T4B, T4C y está el T4D. El tumor es de cualquier tamaño y crece hacia la pared torácica o la piel. Esto incluye el cáncer del seno inflamatorio. Para el factor de riesgo, densidad mamaria alta con el riesgo relativo de 5, esto indica que el riesgo de paredes de cáncer de mama se aumenta 5 más que la población general. Buenas noches, mi nombre es Juan García. Continuaré tocando el tema de la fase 3 sobre el abordaje clínico del cáncer de seno. El abordaje clínico de cáncer de seno implica una evolución integral de procedimientos para un diagnóstico acertado de dicha patología. Debemos incluir lo que son la historia clínica, antecedentes familiares, antecedentes patológicos, exámenes físicos, técnicas de imágenes diagnósticas, biopsias, para poder confirmar el diagnóstico del cáncer de seno y estadificar la enfermedad y planificar un tratamiento adecuado. Debemos tener en cuenta que para un buen diagnóstico del cáncer de seno se pueden emplear varios estudios. Entre esos encontramos el autoexamen de seno, que se lo realiza la mujer a través del tacto, buscando malformaciones o buscando una estructura anatómica que sea relevante en la masa mamaria para poder iniciar un tratamiento médico. También podemos encontrar la biopsia, que es el proceso inicial para un diagnóstico acertado y poder llegar a mirar la histología y biología de la masa cancerígena o de la malformación que se está presentando en la masa mamaria por medio de una aguja, la cual puede ser ya por aspiración de aguja fina, aguja con biopsia de aguja gruesa o una biopsia quirúrgica. También se puede emplear el manejo por las mamografías, que es la más común, que es un examen de rayos X, el cual es utilizado para detectar el cáncer de mama, y encontramos dos tipos de mamografías. Está la mamografía de detección, que se utiliza para buscar signos de cáncer en el seno en mujeres asintomáticas, y encontramos también la mamografía de diagnóstico, que ya se emplea para evaluar los cambios sospechosos y problemas específicos de la mama, para así llegar
o para que el personal especializado en este tema, ya sea el ginecólogo oncólogo, el cirujano oncólogo o un mastólogo, puedan definir ya el tratamiento que se va a llevar a cabo, siendo ya quirúrgico o tratamiento farmacológico o mediante quimioterapia o radioterapia.